En este video vamos a ver la evaluación secundaria que nosotros hacemos a un paciente que está en trauma, que está en shock, que está en riesgo de morir. En donde, como entenderás, antes de la evaluación secundaria hicimos una evaluación primaria. Si no sabes qué es esto de la evaluación primaria, que te adelanto que es el ABCDE, al final de este video te dejo un video que lo explica a la perfección. En caso de que ya lo sepas, pues comencemos con este importante video. Nosotros en esta evaluación secundaria lo que vamos a hacer es ver la historia clínica para así poder entender qué le está pasando al paciente, para así poder actuar en eso que le está pasando, de manera en la que no pongamos con la evaluación primaria que ya le hicimos al paciente, lo pongamos estable para que después, por no revertir la causa, vuelva a esa inestabilidad y por el contrario podamos salvar la vida de esta persona. Lo que nosotros hacemos son dos cosas. Primero el sample y segundo las 5 H's y las 5 T's. Quiero que sepas que en este video no simplemente vas a encontrar cuáles son las 5 H's, las 5 T's y el sample, porque si fuera así, pues acá te dejo ya una imagen para que te puedas ir del video y ahorres tu tiempo. Pero como el video no trata de eso, te recomiendo que te quedes hasta el final porque te explicaré en esas 5 H's y en esas 5 T's qué vamos a encontrar, cómo lo vamos a encontrar y sobre todo nosotros qué vamos a hacer para realmente salvar la vida de esa persona. Así que empecemos con el sample. Primero vamos a ver los signos y los síntomas del paciente. Aquí es completamente general, ya sea un dolor de cabeza, una fiebre, vómito, diarrea, cualquier signo y síntoma lo vamos a consignar, lo vamos a tener presente preguntándole ya sea al paciente o ya sea al familiar. Después tenemos a la A de alergias, tanto a medicamentos como a alimentos. Después tenemos la M de medicamentos. Vamos a indagar en que el paciente consume algún alimento todos los días, algún medicamento todos los días, cuál fue el último medicamento que consumió y muy importante, con cuánta dosificación, ya que hay medicamentos que dependiendo de la dosis generan una cosa o generan otra. Después tenemos la P de previa historia clínica, en donde vamos a enfatizar en eso que le está pasando al paciente. ¿Tiene algún antecedente de importancia? ¿Lo han transfundido? ¿Sufre alguna patología? ¿Cómo fue que ocurrió eso que le está pasando en este momento? Sample. Luego tenemos la L, la última comida consumida, ya sea líquido o ya sea sólido. ¿Qué tipo de alimento fue? ¿En qué cantidad? Y muy importante, ¿hace cuánto tiempo lo ha consumido? Y por último tenemos la E del entorno. En el lugar en el que le pasó, ¿había algún factor de riesgo? ¿La manera en la que le ocurrió fue de forma aguda, fue de forma súbita, fue de forma crónica? Ya nosotros teniendo esto presente, vamos a ir a las posibles causas que tienen en ese estado a nuestro paciente. Así que tenemos a las 5 H's y tenemos a las 5 T's. Y de primeras tenemos a los hidrogeniones. En los hidrogeniones, pues nosotros debemos tener presente la acidosis, la alcalosis, podemos tener acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Y nosotros pues vamos a pensar en una o en otra dependiendo de cómo viene el paciente. Obviamente lo que nosotros vamos a hacer es tomar unos gases arteriales, pero esos gases arteriales no salen inmediatamente y tal vez nuestra función, nuestra acción sí debe ser inmediata. Así que, por ejemplo, tenemos un paciente con una falla renal porque realizamos el sample correctamente y sabemos que sufre del riñón. Así que, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos en una acidosis metabólica. Si el paciente tiene un pH que está por debajo de 7, pues ¿qué hacemos? Dar bicarbonato. El bicarbonato lo tratamos normalmente cuando tiene un valor menor de 10 o de 5 en esos valores del bicarbonato. Luego pasamos a la siguiente H, la hipovolemia. Vamos a pensar en ella si el paciente tiene signos de choque, sin la historia de algún sangrado, algún trauma, deshidratación, diarrea, vómitos, paciente posoperatorio de una fístula, si está quemado. Y ojo, no solamente debemos pensar en que está en shock por el sangrado que tenga en este momento, porque tal vez nosotros ya lo resolvimos, sino en el sangrado que pudo haber tenido. Si por ejemplo fue en un accidente de tránsito, el haber indagado en cuánta sangre pudo haber perdido en ese momento. Y lo vamos a tratar con 20 cc de líquido y luego vamos a usar la técnica, la fórmula de Holliday-Cigar si es en un paciente pediátrico, o por el contrario vamos a dar bolos de 500 cc
cada 20 minutos si hablamos de un paciente adulto. Así de fácil es el tratamiento. Pero ojo, si este paciente en el sample vimos que, por ejemplo, tiene una falla cardíaca, pues no vamos a dar esa cantidad de líquido, porque lo que estaríamos haciendo sería aumentar ese edema que el paciente tiene. Así que en estos casos en los que tiene alguna afección el paciente, como puede ser una falla cardíaca que afecte ese equilibrio de los líquidos, pues vamos a dar la mitad de esos 20 cc, perdón, de esos 500 cc. La tercera H va a ser la hipotermia. La vamos a documentar si tenemos una temperatura menor de 36 grados centígrados. ¿Y cómo actuamos? Pues si tenemos una manta térmica, le ponemos una manta térmica. Si tenemos un super hospital que nos logra generar un aumento del calor en la sala del quirófano donde estemos, pues lo ponemos. Pero en el caso de que no, le vamos a dar líquidos, vamos a calentar esos líquidos en el horno si tenemos un horno para calentar líquidos. Si no tenemos el horno, es lo que más probablemente va a pasar, pues vamos a poner esos líquidos en partes de nuestro cuerpo para que así se caliente y ahí sí luego ponerlos al paciente. De cuartas tenemos a la hipo o a la hipercalemia. Esto obviamente nosotros lo vamos a saber después de haberle tomado esos gases arteriales. Sin embargo, nosotros también tenemos síntomas que nos genera la hipo o la hipercalemia que vamos a tener presente. Por ejemplo, dolores musculares, por ejemplo, arritmias. Le tomamos un electrocardiograma y vemos una T picuda, pues pensamos en hipocalemia. La hipercalemia es por encima de 5 y la hipocalemia por debajo de 3.5. En el caso en el que tengamos una hipocalemia, vamos a dar como líquidos lactato de Ringer, ya que esta solución pues tiene una mayor cantidad de potasio a diferencia de las otras. Y si por el contrario tenemos una hipercalemia, pues vamos a contrarrestar esa hipercalemia. ¿Cómo? Con gluconato de calcio. Por alguna razón en nuestra institución no tenemos gluconato de calcio. Así que vamos a pensar en cómo podemos eliminar ese potasio. Por ejemplo, por la orina, entonces vamos a dar furosemida. Por alguna razón no tenemos furosemida, entonces pensamos tal vez en medicamentos que nos puedan ayudar a eliminar el potasio de forma secundaria. Por ejemplo, el salbutamol. Y acá pues obviamente es importante que conozcas la fisiología o la fisiopatología o el mecanismo de acción de todo lo que tú vayas a usar. Porque por ejemplo el salbutamol sí nos va a ayudar a eliminar potasio, pero también nos puede generar arritmias. Así que tú debes ver dependiendo primero de lo que dispones y segundo de lo que tiene el paciente por lo que ya hicimos en el sample. Y como quinta H tenemos a la hipoxia, que ojo, aquí es diferente estar desaturado a tener hipoxia. Para la hipoxia sí que necesitamos de los gases arteriales, ya que es cuando tenemos un valor en la presión de oxígeno menor a 60. Luego pasamos a las 5 T's. De primeras tenemos al neumotórax. Atención, lo bueno de todas estas T's es que necesitamos simplemente semiología para poder diagnosticarlas clínicamente y de esa manera nosotros poder actuar ante ellos. Entonces en el neumotórax, atención, vamos a ver que tenemos un aire que está comprimiendo a ese pulmón, a esa pleura, a ese tórax. Por eso está de la manera en la que está. Entonces si nosotros tenemos una mayor cantidad de aire, cuando nosotros lo auscultemos no vamos a escuchar ese murmullo pulmonar, ese murmullo vesicular. Cuando nosotros percutamos al paciente vamos a tener un timpanismo mucho más fuerte, vamos a tener un hipertimpanismo. Probablemente un tórax no va a estar igual que el otro porque en uno tiene aire y en el otro no. La respiración va a ser asimétrica. Si nosotros vemos este apartado semiológico, ya sabemos que tiene un neumotórax. Entonces, ¿qué hacemos? Pues quitar ese aire, descomprimimos. Lo hacemos en el quinto espacio intercostal. En la segunda T tenemos a los tóxicos. Puede que el estado de ese paciente es porque se intoxicó con algo, lo cual nuevamente lo vimos en el sample. Y la forma en la que vamos a actuar pues va a ser dependiendo de qué lo intoxicó. Si fue por benzodiazepinas, le damos flumazenil. Si fue por opioides, le damos naloxona. Si fue por acetaminofén, le damos N-acetilcisteína. Si fue por órganos fosforados, le damos atropina. De terceras tenemos el taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco también tenemos un apartado semiológico muy importante que es la triada de Bell. Que no es basar todo en la triada de Bell porque hay un porcentaje importante, que realmente no me acuerdo ahorita el número exacto, pero es una cifra que
pues no podemos dejar afuera, en el que no todo taponamiento cardíaco viene con la tríada de Bell, pero sí la debes tener presente. La tríada de Bell consiste en ingurgitación yugular, disminución o ausencia de los ruidos cardíacos e hipotensión. Lo manejamos con pericardiocentesis si es por trauma, si es por un lupus, por infecciones, vamos a manejarlas con ventanas pericárdicas. De cuartas tenemos al tromboembolismo pulmonar. Aquí pues vamos a hacer la escala de Wells para ver qué tan probable es, tanto de la trombosis venosa profunda como del tromboembolismo pulmonar. Y lo tratamos con anticoagulantes como la enoxaparina. Y de quinta T tenemos a la trombosis coronaria. Aquí vamos a ver si el paciente tuvo un dolor inminente de muerte, cómo está el electrocardiograma, si sospecho que el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, si el tipo de dolor que me presentaba era un dolor tipo coronario. En estos casos vamos a usar tenecteplasa, que es más indicado para enfermedades coronarias. Y recuerda que tenemos 12 horas para trombolizar al paciente. Espero que hayas entendido qué es lo que nosotros hacemos en una evaluación secundaria y sobre todo la importancia clínica que esto tiene, ya que es la diferencia entre poder salvar o que no se salve el paciente. Escribe en los comentarios qué video te gustaría que hiciéramos, cuál es tu opinión referente a tus experiencias. Si tienes algún aporte académico para realizar, estaré encantado de leerte. Muchas gracias por quedarte hasta este punto del video. Nos vemos en el siguiente.